Muy buenos días. Siguiendo la línea de la guía didáctica, nos corresponde hoy el tema de la Constitución de 1821. Esta Constitución fue elaborada, promulgada precisamente en el Congreso de Cúcuta en el año 1821, en agosto, en el mes de agosto, 30 de agosto. Se creó entonces una constitución muy importante que la vamos a sintetizar en tres aspectos fundamentales: en lo económico, en los derechos civiles, derechos del ciudadano, y en el aspecto político-administrativo. En el aspecto económico se dio entonces la supresión de los resguardos indígenas y a ellos entonces les otorgaron tierras. Desafortunadamente, las tierras que le otorgaron a ellos pues realmente para ese entonces las consideraban de poco valor. Así que ellos tuvieron, por las dificultades económicas, que vender las tierras que les otorgaron, muchos de los indígenas, no todos, casi todos, y se las vendieron al mejor postor, a los más ricos, los terratenientes. Cuando adquirieron las tierras, ahí sí se valorizaron mucho, porque era de los grandes terratenientes. Hoy en día todavía ocurre eso, haciendo un paralelo de esa época a esta. Unos políticos se aprovechan de ciertas circunstancias y compran, inclusive muchas veces le compran hasta el mismo Estado, tierras, grandes extensiones, por poco valor. Y al otro día de haberlas adquirido ya es que valen un infierno de plata. Esas serían entonces las injusticias que se dan en cuanto a la propiedad de la tierra en esa época y en la actualidad. El segundo aspecto importante fue la abolición de los diezmos. Los diezmos que pagaban los indígenas. Dijeron, no, pues entonces como ellos no tienen de dónde pagar esos diezmos, entonces no los obliguemos a pagar. Y sobre los nuevos cultivos, cuando ellos tenían ya las tierras que empezaron a cultivar, entonces ellos también tenían que pagar diezmos por esos cultivos. Y como les iba tan mal, entonces también se los fue abolido. Pero sabemos que la figura de los diezmos siguió dándose en la iglesia. Y como en aquel entonces había una fe bastante arraigada, entonces todo el mundo pagaba diezmos. Hoy en día todavía en la iglesia, de diferentes sectores, existen los diezmos. Las personas dan el 10% de todo lo que se ganan en el año, pero es algo voluntario en la iglesia. Es como una normatividad, pero hoy en día muy pocos la cumplen, empezando porque la gente no tiene con qué pagar diezmos. Fuera de lo anterior, pues los que sí pueden pagar los diezmos sobrados, ellos no los pagan, porque ellos dicen, no, pues ¿cómo vamos a sacar plata para darle a la iglesia? Muy bien. Entonces, se presentó un impuesto a la renta. A todo aquel que tuviera una propiedad, que tuviera un capital, tenía que pagar un impuesto a la renta. Hoy en día todavía existe pues el impuesto a la renta, como ustedes lo saben, y es lógico que en un país pues se pague renta, pero el problema es que la renta es demasiado elevada y el principal problema es que los más ricos, los más poderosos, son los primeros en evadir impuestos, mientras que la clase trabajadora tiene que pagar impuestos sobre impuestos. Construyen una carretera junto a su casa y hay que pagar impuestos por haber construido
esa carretera, todo lo que impuestos que se pagan en los servicios públicos, en todo esto, pues es necesario, pero lo importante es que no sea tan elevado. El segundo aspecto tiene que ver entonces con los derechos ciudadanos. En primer lugar, el derecho a la igualdad. Entonces se dijo que los indígenas eran iguales a todos los ciudadanos, pero de todas maneras, esa igualdad realmente que se daba para los indígenas, vemos que no era tan, en el hecho práctico no se daba así como esa total igualdad. ¿Por qué no se daba esa total igualdad? Porque habían unos derechos que tenían los ciudadanos y que todavía no tenían los indígenas. Así que ya lo vamos a ver. La libertad de vientres. ¿Qué significa eso de libertad de vientres? Resulta que se comenzó con el proceso de la abolición de la esclavitud. Entonces todo aquel que naciera hijo de esclavo, ya ese no sería esclavo, pero mire con el parágrafo que quedó en la Constitución de 1821. Tenía que prestarle servicios al amo de la mamá o de los padres, tenía que prestar un servicio a ellos hasta que tuviera 18 años de edad. Entonces, ¿hasta dónde quedó esa abolición de esa esclavitud y esa libertad de vientres? El derecho al voto. Ya se comenzó entonces con el sufragio, con el voto, pero solo tenían derecho a votar aquellos que tuvieran un determinado capital. Eran 500 pesos en esa época, pero 500 pesos en esa época, eso era mucha plata, a lo que equivale hoy en día en cuanto a la valorización del dinero. Tenían que saber leer y escribir. La mayoría de los indígenas no eran analfabetas y entonces no podían votar, o sea que el voto no era para todo el mundo. Las mujeres no tenían derecho al voto, solamente hasta mediados del siglo XX entonces las mujeres empezaron a tener derecho al voto, la discriminación desde el punto de vista del género. Entonces aquí vemos que la tal libertad, igualdad que se daba para los indígenas, que eran iguales a todos, mire que aquí no se cumple, porque la mayoría, aquí con el voto no se cumple, porque la mayoría de los indígenas no sabían leer y escribir, y muchos hablaban inclusive lenguas diferentes a la que hablaban los criollos o el pueblo en Colombia, los ciudadanos. Se dio la libertad de culto y la libertad de prensa, o sea que cada uno tenía derecho a creer en sus propias doctrinas religiosas y el derecho pues a hablar, aunque muchas veces ese derecho a hablar también era sesgado porque existe ese mito a la palabra, no todos podemos hablar sino en determinados lugares, ni podemos hablar determinadas cosas. Hay que tener cuidado entonces con ese manejo del lenguaje y las cosas, porque entonces las personas que hablan en contra del Estado van a ser tildadas de subversivos y serán castigados por ello. Entonces la libertad de culto, todos tenían derecho pues a tener su credo religioso, pero sabemos que la Iglesia Católica era la que era mayoritariamente la que tenía digámoslo así, los bienes que le otorgaba el Estado mediante unas normas en la misma Constitución, por ser Colombia un país católico, entonces ellos tenían unas preventas, unos privilegios. Y el que pensara diferente iba a ser tildado mal. La misma comunidad decía, vea, que no es católico. Así es entonces que se da en cuanto a esos derechos ciudadanos estos aspectos. En cuanto a lo político y administrativo, en el tercer punto, se dio un gobierno centralista. Bolívar, por ejemplo, hablaba más bien de un gobierno federal, pero Santander estaba más con la idea centralista y esto fue lo que
se aprobó para la Constitución del 21. Se presentó la división de poder en cuanto a lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial en las tres instancias del poder. Y se dio una división territorial basada en departamentos, provincias y cantones. Entonces cantones son determinadas regiones, se dan en esa época. Todavía el término cantón existe, por ejemplo en Chile, por ejemplo en la mayoría de los países de Europa. Un resumen entonces sencillo de la Constitución de 1821 en el Congreso de Cúcuta y que tiene su complemento en la guía didáctica y en el otro muy sencillo y breve video que les presento. Muchas gracias por su atención.